Supercrack Estrella presenta el uso de la tecnología infrasónica usada por los ángeles caídos para crear robots humanos. Si hablamos de ultrasonidos, ¿quién más quién menos tendrá una vaga idea de qué son, y dónde se utilizan? Sabemos que son sonidos de una frecuencia mayor a los 20 kHz, y que nos los podemos encontrar en ciertas máquinas que se usan para hacernos exploraciones, como son las ecografías. Pero en cambio, poca gente ha oído hablar de los infrasonidos, y no por eso están menos presentes en nuestra vida diaria. Veamos a qué nos referimos. Hay pruebas convincentes que sugieren que los antiguos egipcios incorporaron la tecnología de sonido en el diseño de la Gran Pirámide de Giza. Aún más extraordinario es el descubrimiento de que el pasaje sin salida excavado en la roca dentro de la enigmática cámara subterránea de la estructura, bien podría haber funcionado como un tubo de resonancia de sonido, generando infrasonidos con una frecuencia base en el rango de 5 Hz. Con la tecnología infrasónica movían rocas enormes, viajaban en el tiempo como Cleopatra, se teletransportaban de un lugar a otro. Esta tecnología infrasónica está volviendo en nuestro siglo XXI, gracias a los ángeles caídos que se comunican a través del CERN, dando las instrucciones para la tecnología infrasónica. Rango de percepción. Nuestro cerebro funciona en un rango acotado. No solo existe una realidad mucho más amplia y profunda que no podemos percibir, sino que estamos dentro de un rango de capacidad de recuerdo y reflexión. Hay animales que tienen un rango diferente al nuestro, y aún hay diferencias de capacidad de percepción, memoria y reflexión entre los humanos, y en el mismo individuo varía según la hora del día, la edad y otras circunstancias. El rango de estas habilidades es único y exclusivo de cada individuo, tan particular como las huellas digitales. La radiación que proviene del Sol tiene intensidad variada. Nuestros órganos sensoriales poseen umbrales. O sea que podemos percibir, ver, oler, tocar, escuchar, solamente lo que se circunscribe al rango de velocidad del espectro que nos resulta visible. Esto no quiere decir que nos sucedan cosas en otro rango. Tan solo somos incapaces de percibirlas. Ejemplos. Una persona oye de 16 a 20.000 Hz y produce de 85 a 1100 Hz. Un murciélago oye de 1000 a 120.000 Hz y produce de 10.000 a 120.000 Hz. Un perro oye de 15 a 50.000 Hz y produce de 450 a 1080 Hz. Las ballenas, delfines, elefantes, rinocerontes, hipopótamos y jirafas usan ultrasonidos para comunicarse. Los infrasonidos son los responsables de lo que consideramos fenómenos paranormales. El humano puede reconocer 10.000 olores, otros mamíferos, y algunos peces, menos que nosotros. Los perros reconocen 200.000 olores. Los perros de raza Bloodhound reconocen 10 millones de olores. Si esto es correcto, ¿por qué el infrasonido era tan importante para los antiguos y podemos encontrar evidencia de su uso entre culturas antiguas en otras partes del mundo? ¿Qué sabemos sobre los efectos del infrasonido en los sistemas corporales humanos y más específicamente en la mente humana? Las respuestas a estas preguntas nos muestran que los efectos del infrasonido podrían haber sido conocidos por nuestros antepasados tan pronto como la edad del Paleolítico superior hace unos 45.000 años. Desde hace tiempo se sabe que el infrasonido afecta al cerebro humano de diferentes maneras. Puede inducir sentimientos de náusea, ansiedad, paranoia, así como una sensación de temor. En individuos más sensibles, esto puede llevar a un sentimiento de desconexión con el mundo material, acompañado por un sentido muy real de otro mundo. El experimento de un estudiante en Estados Unidos capta misteriosos sonidos estratosféricos. Micrófonos de infrasonido han recogido una especie de silbidos a 36 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, un hallazgo que ahora estudian científicos de la NASA. Esto puede significar que estamos siendo atacados desde el espacio con infrasonido, lo que es peor, estamos siendo controlados como robots, ya que estos infrasonidos puede hacer que hagamos cosas que no queremos, cosas fuera de nuestra voluntad, como si fuéramos máquinas. La NASA ha captado misteriosos sonidos en el borde del espacio. Micrófonos de infrasonido han recogido una especie de silbidos a 36 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. El logro ha sido posible a través del experimento de un estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, Daniel Bowman, que diseñó y construyó un equipo capaz de captar las ondas de sonido en frecuencias inferiores a 20 Hz. El infrasonido es por debajo del rango auditivo humano, pero la aceleración de las grabaciones los hace audible. Suena un poco como Expediente X, ha señalado Bowman, en declaraciones al IBES y en C. Los sensores de infrasonido colgaban de un globo de helio lanzado el 9 de agosto de 2014, que voló por encima de Nuevo México y Arizona.
Los expertos han explicado que ningún experimento de infrasonido ha llegado nunca antes a tales altitudes. A medida que el globo iba ascendiendo, los sensores de infrasonido recogieron una mezcla de señales que ahora los científicos están tratando de interpretar. Bowman informó el pasado 23 de abril, en la reunión anual de la Sociedad Sismológica de América, que nunca habían escuchado antes tantas señales estratosféricas. El estudiante también se ha mostrado sorprendido por la gran complejidad de la señal. Tras el éxito de este envío, la NASA pretende apoyar un segundo proyecto para grabar más de estos ruidos extraños a finales de este año. Seguramente, si ponemos instrumentos por encima de la estratosfera, encontremos cosas que no hemos visto antes. No se había hecho nada así en 50 años, ha recordado el científico. Los estudios científicos incluso han demostrado que el infrasonido podría ser la causa de algunos avistamientos de fantasmas y apariciones, desde que estas ideas surgieron por primera vez a fines de la década de 1990, el infrasonido se usó para explicar muchos aspectos diferentes de lo paranormal, lo que lleva a la conclusión de que todo está en la mente, véase, por ejemplo, Tandy, 1998. Aunque parece poco cuestionable que el infrasonido puede inducir un cambio en el estado de conciencia, no puede haber ninguna razón obvia para suponer que este no es un efecto muy real en el cerebro humano, que puede llevar a experiencias visionarias genuinas y conocimientos psíquicos, si son correctos. Fueron los constructores de pirámides del antiguo Egipto conscientes no solo de algunas formas muy expresivas de tecnología de sonido, sino también del impacto de infrasonido en los sistemas corporales humanos. Es por esto que el pasaje sin salida en la cámara subterránea fue diseñado deliberadamente para generar infrasonido, y por qué otra de sus cámaras lo produjo en un nivel ligeramente más bajo. Generación de sonido megalítico. Ciertamente, existe evidencia convincente de que la arquitectura megalítica que data de la era neolítica fue diseñada para generar infrasonido. Por ejemplo, en un estudio del monumento West Kenneth Lombarrow de 5500 años en Wiltshire, Inglaterra, el músico británico y experto en arqueoascética Steve Marshall determinó que su corredor de entrada alineado este-oeste produjo infrasonido a una frecuencia de alrededor de 8-9 hercios. Marshall 2016. Una prueba realizada con un joven entusiasta, un niño de 14 años, en el West Kenneth Lombarrow, involucraba la capacidad inherente del monumento para generar infrasonidos a través de la introducción de un bombo en miniatura golpeado fuertemente con palos por un baterista experto ubicada inmediatamente fuera del monumento. Según Marshall. Más tarde, el niño informó que, con los ojos abiertos, podía distinguir las piedras de la parte final de la cámara W, que al principio parecía moverse ligeramente. En una piedra de la pared posterior apareció un pequeño círculo negro, que creció en tamaño. Tomó la apariencia de un pasaje que conduce a otra cámara, que él pensó que podía ver. Luego continuó escuchando con los ojos cerrados y se convenció de que en 2 ocasiones alguien se había unido a él en la cámara, pero había estado completamente solo. Marshall 2016, 52. Marshall sospechó que las experiencias del joven resultaron de su exposición al infrasonido, lo que sugiere que esto podría haber sido diseñado con este propósito en mente. También determinó que las cámaras laterales del monumento resuenan a 84 hercios o 110 hercios, ambas dentro del rango vocal masculino. En la cámara del rey. Aquí se obtuvieron resultados similares al entonar dentro del sarcófago de granito de la Gran Pirámide. Sus principales frecuencias de resonancia se mostraron entre 65 hercios y 160 hercios, con las mayores puntas de actividad entre 114 hercios y 122 hercios. La gama de frecuencias producidas a través de la reverberación del sarcófago de granito en la cámara del rey causada por la entonación de Andrew Collins. Dado que la entonación parece ser algo natural cuando se está acostado dentro del sarcófago, hay muchas razones para suponer que se diseñó con esta intención en mente. El rango de frecuencia vocal masculina promedio está entre 85 hercios y 180 hercios, y la mayoría de las voces femeninas abarcan el rango entre 165 hercios y 255 hercios. De hecho, la frecuencia fundamental de lo que se conoce como tono de voz complejo para un hombre típico, conocido como tono F0, abarca el rango entre 100 y 120 hercios, aunque el tono natural femenino es en promedio una octava más alta. Como el rango de frecuencia de resonancia óptimo del sarcófago de 114-122 hercios se sincroniza casi perfectamente con el tono de la voz masculina, parece razonable sugerir que fue diseñado teniendo en cuenta el rango de entonación masculina.
Esta es una prueba más de que los constructores de pirámides poseían un conocimiento avanzado de tecnología de sonido. El mismo patrón de frecuencias que se encuentra tanto en la Gran Pirámide como en los monumentos megalíticos como el West Kennedy Barrow también se ha registrado en varias cuevas en el suroeste de Europa, que contienen arte pintado de la época del Paleolítico Superior, alrededor del año 42.000, 9.600 a.C. Se cree que unos infrasonidos ambientales demasiado altos pueden ser detectados por las personas. De hecho, se cree que muchos casos de psicofonías pueden ser debido a esto. En algunos casos, pueden provocar alucinaciones en un individuo. En algunos experimentos que se han llevado a cabo, varios sujetos comentaron lo que sentían cuando eran expuestos a estos infrasonidos en un laboratorio controlado. En una determinada frecuencia, pueden hacer que los órganos en la persona vibren y causar dolor. Por esta razón, también se ha pensado en la posibilidad de crear armas. De hecho, existen varios proyectos donde se han creado y probado armas de este tipo. Ajustando las ondas a la frecuencia adecuada, puede llegar a romper vasos o ventanas, y con la suficiente energía, puede incluso tirar paredes. Por este motivo, se tiene muy presente los efectos que puede causar en algunos casos. Por ejemplo, si un asteroide grande impacta contra la Tierra, ya sea en el suelo o en el mar, las ondas de infrasonido saldrían disparadas a la velocidad del sonido, causando una gran destrucción por donde pasara. Al investigar fuentes científicas, encuentra muchos indicios de que realmente hay algo así como una frecuencia de miedo. Por ejemplo, hay un informe de los años 70 en el que los empleados y la gerencia de una fábrica están de acuerdo. El edificio está un poco embrujado, hay una atmósfera extraña. Las investigaciones muestran que el nivel de los sonidos de baja frecuencia es ligeramente más alto de lo normal. Solo cuando el sistema de ventilación es rediseñado la situación cambia. Otro ejemplo es una universidad donde algunos empleados se niegan a trabajar en cierto laboratorio. Dicen que experimentan un fuerte sentimiento de depresión y mareo en este lugar. Curiosamente, eso solo ocurre cuando un ventilador está corriendo, perfectamente silencioso. Por último, pero no menos importante, Big descubre un informe de la NASA que menciona que las frecuencias de sonido de alrededor de 18 Hz causan una resonancia en el globo ocular humano, lo que puede provocar una visión borrosa. Todas estas fuentes y muchas otras son una prueba razonable de que las frecuencias por debajo de 20 Hz, descritas como infrasónicas, tienen un fuerte efecto tanto en el cuerpo humano como en su mente. Generador de sonido. Al igual que con la forma distintiva del corredor de entrada de la barraca larga de West Kennedy, la longitud extrema de los tubos de amplificación utilizados por Ilaita Arapesh en sus ceremonias secretas de culto de Tambaran se asemeja a la apariencia de tubo del paso sin salida de la Gran Pirámide. Además, el hecho de que formó solo un componente en un diseño mucho mayor que involucra el uso de acústica de sonido en otras áreas de la Gran Pirámide, agrega peso a la teoría de que el paso sin salida fue diseñado como un tubo resonador de sonido para generar infrasonido. El hecho de que también se conocieran conocimientos similares a la cultura megalítica de la Gran Bretaña neolítica, la Ilaita Arapesh de Papúa Nueva Guinea e incluso los artistas de las cuevas del Paleolítico Superior del sudoeste de Europa, nos dice que las raíces de esta tecnología son al menos tan antiguas como el primer instrumento musical fabricado. Esto toma la forma de un silbato de hueso encontrado en la capa de Denisovan de la cueva de Denisova en las montañas de Altai, en el sur de Siberia, que se cree que tiene alrededor de 45.000, 50.000 años. Por lo tanto, los denisovanos quizás conocían la comprensión de la acústica antes de que este conocimiento se difundiera entre los humanos anatómicos modernos de la era del Paleolítico Superior. Dr. Robert P. Duncan trabajó con el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia, DARPA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la NASA, la Armada y la OTAN en la construcción de componentes y sistemas clave para la vigilancia y la guerra. Estuvo en el desarrollo de la tecnología Mind Control que empezó por los años 60. Habla de que hay 4 posibles maneras de insertar voces en el cerebro de otra persona, la llaman la voz de Dios. También habla de educación acelerada y de corregir errores en ideas y pensamientos de profesores. Habla sobre las muchas formas de leer los pensamientos, electrodos, nanopartículas y sensores que se activan magnéticamente. Polvo inteligente, desde los 90, el rayo azul tal y como reveló un trabajador de la NASA, onda electromagnética de baja frecuencia para telepatía sintética, hologramas y esferas para crear regiones ionizadas en el cielo y que las ondas electromagnéticas de los radares tengan más alcance.
La voz de Dios, armas psicotrónicas afectan básicamente al cerebro, no dejan huella y por tanto no se puede acusar a quienes las usan de los daños que producen, pero son numerosas las patentes y las investigaciones secretas que están aflorando a la luz revelando una lamentable realidad que muy poca gente conoce. Las llamadas armas psicotrónicas son una realidad. De hecho, más de 400 personas de medio mundo se han agrupado en una asociación que asegura aglutinar a víctimas de esos dispositivos. Hay aparatos que pueden llevar incluso a la muerte a quienes son blanco de ellos y que algunos quieren utilizar discretamente para deshacerse de personas incómodas para los grupos de poder. Hay muchos tipos de armas psicotrónicas. La voz de Dios es de las que más me han impactado en este tema. En el vídeo podrás encontrar más pruebas sobre la existencia de esta poderosa arma. Una encuesta preguntando a los rusos sobre sus teorías del misterioso impacto de meteoritos. Curiosamente, la mayoría de las personas encuestadas afirmaron que el misterioso evento tuvo una relación directa con el fenómeno ovni. Y esta misma teoría es la que han presentado los ufólogos mediante una investigación gráfica. Afirman que el meteorito fue explosionado por algún tipo de ovni, evitando así una catástrofe mucho peor. Las imágenes presentadas por los ufólogos al parecer muestran un pequeño objeto que choca contra el meteorito en su trayectoria, a pesar de que el gobierno ruso afirmó que no utilizó ningún tipo de arma contra la roca espacial. Alexander Komanev, coordinador de la comunidad ufóloga en Rusia, dijo a los medios de comunicación: al principio se creía que el meteorito de Chelyabinsk era solo un meteorito común, un cuerpo cósmico. Pero después de revisar las imágenes, podemos afirmar que se puede ver cómo un objeto impacta directamente contra el meteorito. El pequeño objeto vuela hacia él haciendo estallar el meteorito. Las imágenes analizadas a partir de diferentes ángulos, nos lleva a pensar que algo explosionó el meteorito. Komanev además añadió que semanas antes de la explosión del meteorito, hubo un misterioso aumento de los avistamientos de ovnis en los Urales, finalizando después del incidente. Los testigos de los avistamientos afirman haber visto misteriosas luces en el cielo en los pueblos cercanos, pero en el mismo día del impacto, objetos similares se observaron en Chelyabinsk. En todos los avistamientos las misteriosas luces se movían por el cielo, desaparecían y luego volvían a regresar. El infrasonido más potente jamás registrado. El CS Monitor informó que el meteorito ruso fue el evento más grande registrado en la historia de los infrasonidos. Los centros infrasónicos ubicados en todo el mundo son los encargados de vigilar y controlar cualquier violación del uso nuclear por parte de los países. De los 45 centros de infrasonidos, 17 registraron las explosiones de meteoritos, convirtiéndolos en la mayor detección jamás registrada. La estación que registró el mayor infrasonido está ubicada en la Antártida, a 15.000 kilómetros de distancia del lugar del impacto. Registraron algo más que una simple explosión. Otros avistamientos ovnis después del incidente de Rusia. Pero los avistamientos de ovnis como los reportados en Rusia también han sido vistos en varios puntos de Estados Unidos. Después del incidente en Rusia se registraron avistamientos de ovnis con cámaras y según los testigos dijeron que lo que veían no era ningún asteroide o meteorito, diciendo que se parecía a un disco de metal de algún tipo. Además agregaron que el misterioso objeto se movía de forma extraña. Los ufólogos no se han atrevido a afirmar si los extraños objetos avistados en Estados Unidos tienen relación directa con los reportados en Rusia, pero según la información obtenida los expertos han afirmado que tenían todos unos comportamientos parecidos. Rusia pudo ser salvada por extraterrestres minimizando la amenaza del impacto. O quizás estamos siendo atacados por extraterrestres. ¿Están los ultrasonidos controlando a la raza humana? ¿Están tomando el poder en la Tierra gracias a los ultrasonidos? Sabemos que el sonido no es más que oscilaciones generadas en el aire. Al crear perturbaciones en el aire a ciertas frecuencias, somos capaces de crear un ruido audible. Las frecuencias que pueden ser audibles para diferentes seres son diferentes. Por ejemplo, los humanos son capaces de escuchar frecuencias entre 50 Hz y 20.000 kHz cómodamente. La audición se vuelve oscura una vez que la frecuencia se aleja del rango anterior. Sin embargo, las frecuencias por debajo de 50 Hz, especialmente alrededor de 15 Hz, se encuentran bastante únicas e intrigantes con sus características. El sonido que cae en este rango se denomina infrasonido. Sorprendentemente, los humanos sometidos a estas frecuencias a menudo se quejan de una inquietud inexplicable y una experiencia escalofriante. También se ha visto que las áreas infestadas de fantasmas y actividades paranormales llevan estas vibraciones infrasónicas.
¿Será esta la manera de crear algo parecido a lo que dicen los 3 días de oscuridad? ¿La apertura del pozo del abismo y sus demonios será creada por ultrasonidos? Décimo Files escucha los sonidos extraterrestres grabados por la NASA a 36 kilómetros de la Tierra. Solo pueden ser escuchados por el oído humano mediante la aceleración de las grabaciones. Es la primera vez que un estudio de infrasonido ha llegado a estas alturas. Los misteriosos infrasonidos fueron registrados por micrófonos infrarrojos en un globo de helio, que sobrevoló los estados de Nuevo México y Arizona, el 9 de agosto de 2014. Lo había lanzado con la ayuda de la NASA el estudiante Daniel Bowman, y fueron captados a 36 kilómetros de la Tierra, según da cuenta Libes INC. La grabación, que cuenta con silbidos y siseos inexplicables, se registró a 36 kilómetros de la superficie de la Tierra, recogiendo ondas sonoras en frecuencias inferiores a 20 hercios, y que solo pueden ser escuchadas por el oído humano mediante la aceleración de las grabaciones. Suena un poco como Décimo Files, comentó el joven. Durante 9 horas, el globo recorrió 725 kilómetros a través de la superficie de la Tierra y alcanzó una altura de más de 37.500 metros. Es la primera vez que un estudio de infrasonido ha llegado a estas alturas. Una característica importante del sonido infrasónico es que viaja a largas distancias. Los investigadores aún no saben qué es lo que fue capturado en la grabación, con lo cual planean emprender este año una investigación. Con el carismático lema "La verdad está ahí fuera" y con una inquietante y ya conocidísima sintonía de inicio, Décimo Files se convirtió en una de las series más populares de los años 90 y ahora tratará de reenganchar a sus seguidores así como de hacerse un hueco en la disputada lucha por la audiencia del siglo XXI. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.